Bendecidos del Señor. Nosotros fuimos restaurados para restaurar a otros. Y la manera en que podemos restaurar a otros es estudiando la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios para nosotros empezar a vivir bajo la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere Dios para nosotros. Vamos a hablar sobre Jesús hablaba con autoridad. Texto bíblico, Lucas 4, del 31 al 44. En la Biblia, la autoridad de Jesús es multifacética, hermano, y se manifiesta de maneras diferentes. Igual su poder. Dice aquí que Jesús tenía autoridad para enseñar. Las enseñanzas de Jesús eran poderosas, distintas a los escribas y distintas a todos los religiosos de la época que usaban a otros para poder enseñar. Pero Jesús era con unas enseñanzas originales, con unas enseñanzas directas y con unas enseñanzas basadas en su relación directa con Dios. Entonces, las enseñanzas de Jesús hasta el día de hoy son tan poderosas que nos ayudan a nosotros a transformar nuestra vida personal. Él tenía autoridad para sanar, porque Él tenía la autoridad sobrenatural en cada enfermedad o sufrimiento de las personas. Hasta el día de hoy en nosotros Jesús la sigue teniendo. Él sanó a muchos enfermos y sigue sanando hoy a muchos enfermos. ¿Sabes? Aún en aquella época también resucitó muertos Jesús. Era tanto el poder de Jesús para sanar que hasta hoy en día ese poder de Jesús se sigue manifestando en multitud de personas que han tenido enfermedades graves, terminales y que han visto el poder de Dios y hoy están sanos y con vida. Los pecados, tenía Él también mucho poder para perdonar los pecados. Y Él nos sigue perdonando los pecados hasta el día de hoy. ¿Sabe? Tenía un poder tradicionalmente que se lo atribuía Él solo. Él es el único que podía perdonar pecados. Y es el único que sigue hasta el día de hoy perdonando pecados. Porque antes se le atribuía a Dios. Ahora el Padre y el Hijo también tienen autoridad para perdonar los pecados. Ahora tenía autoridad para ejercer dominio sobre las fuerzas espirituales como los demonios, dice aquí la palabra, porque Jesús demostró esa autoridad sobre ellos, ordenándolos que salieran de los cuerpos, pero también dice aquí la Escritura, sometiéndolos a su propia voluntad. Jesús los sometía a su voluntad, a todos esos demonios. Tenía autoridad sobre la naturaleza. Él con una sola palabra le ordenó a una tormenta que cesara y la tormenta cesó. Y él encontramos ahí en Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Calla y enmudece, es lo mismo, a silencio. Mandó a callarlo y cesó inmediatamente la tormenta. Tiene autoridad para juzgar y Él nos enseñó a nosotros que Él va a juzgarnos en el tiempo final. En el final de los tiempos Él vendrá con autoridad para juzgar a toda la humanidad. Lo dijo claramente y nos lo dejó escrito, hermana. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos subraya eso? ¿Qué nos recalca eso a nosotros? La posición suprema de autoridad que tiene Jesús. Hasta el día de hoy la tiene y la tendrá por los siglos de los siglos. También, hermano, habla que su naturaleza, su autoridad, viene de su naturaleza divina. También viene de su relación con el Padre y viene también por la posición de la palabra y también viene por su resurrección. Su autoridad proviene de su naturaleza divina, de su relación con su Padre y de su resurrección. Mira, Mateo 28:18 dice algo muy claro. Él tiene autoridad sobre toda la tierra. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad significa toda autoridad. Me es dada en el cielo, pero también me es dada en la tierra. Jesús tiene autoridad en todo y por todo, hermano. Jesucristo por eso debe ser exaltado en este tiempo
como fue exaltado en el tiempo anterior, cuando Él estuvo aquí en la tierra, por las personas que veían y oían todas las maravillas que Jesús hacía en ese tiempo. Hoy seguimos viendo maravillas, hoy vemos tremendos milagros que Jesús sigue haciendo en nosotros, en toda la humanidad, en toda la naturaleza. Lo único que tenemos que tener fe, lo único que tenemos es que confiar en Él, porque Él hará lo que tenga que hacer para bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos admiración y gratitud a Dios por todo lo que Él hace aún en este tiempo, como aquellos le dieron gratitud también y se maravillaban con todo lo que Jesús hacía en ese tiempo. Entonces, hermanos, y todos estos casos son elementos distintivos que usó Jesús para mostrar sus maravillas, para mostrar su poder, para mostrar su autoridad aquí en la tierra, que la humanidad entendiera, que la humanidad comprendiera que Jesús también era autoridad aquí en la tierra y que el poder de su palabra era perfecto porque venía también del Padre, de su naturaleza divina y también en su resurrección, como dijimos ahorita. Veamos el poder de las palabras de Jesús. El primero dice, Jesús tiene autoridad sobre el poder de Satanás. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de la doctrina porque la palabra de Jesús era con autoridad. Entonces, toda palabra la decía con toda la autoridad. Por eso la gente se admiraba y se maravillaba de todo lo que Jesús decía. El evangelista Mateo también habla, como está hablando Lucas 4:32. Allí en Mateo 7, 28 y 29, él habla sobre lo que construyen su casa en la roca y lo que construyen su casa en la arena. Él está hablando aquí de una metáfora, pero al final termina hablando sobre la autoridad con que Jesús hablaba. Mira lo que dice la Escritura. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, porque el que tenía la autoridad perfecta era Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Jesús aquí en la tierra tuvo la autoridad, la misma autoridad que el Padre. Ahora, algunos confunden el hablar con autoridad, hermana, cuando alzan un tono de voz fuerte y ruidoso. ¿Quién dijo que hablar con autoridad es gritar? Hablar con autoridad es tomar la palabra y decir tal cual como está escrita la palabra. No necesitas gritar, no necesitas ser aspaviento, mostrarle al temor a la gente o susto a la gente con los gritos que se pegan muchas veces. Pero es muy diferente cuando usted habla con la autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual no te va a poner a gritar, va a ser una voz ni alta ni baja, va a ser una voz que tú puedas sentir que viene de parte de Dios, esa voz que está hablándote a ti al corazón, al oído. Pero hay muchos púlpitos, hermanos, donde se dan unos grandes gritos de autoridad y son sin mucho efecto, porque mucha gente se sorprende ante esos gritos que se están dando. Pero la autoridad que Jesús ejerció aquí en su palabra fue tan diferente, porque la palabra de Jesús sacudía todo lo que estaba en el entorno. Todo lo que estaba dentro, todo el mundo se estremecía, todo el mundo sentía dentro la fuerza con que venía esa palabra que nos hacía a nosotros quedar atónitos ante lo que Jesús estaba hablando en ese momento. La autoridad de Jesús no provenía de la mente humana, la autoridad de Jesús provenía de lo divino, porque Jesús era divino, era 100% divino y 100% humano. Era la ley hipostática que estaba en Jesús. Ahora, yo te digo algo. Mateo 28, 19 y 20, mira lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Jesús le dijo, vean, discípulos, si ustedes quieren, vayan y prediquen en todas las naciones y hagan discípulos. Si ustedes quieren, si a ustedes les parece. No dijo eso, dijo id, un verbo imperativo, y hacer, otro verbo imperativo. Los verbos imperativos son órdenes. Tenía autoridad para ordenar.
que se ejerciera ese trabajo aquí en la tierra, como hasta el día de hoy los cristianos lo estamos haciendo y todos aquellos que profesan a Cristo en su corazón. Estamos predicando este evangelio para que llegue hasta el último rincón de la tierra. Si seguimos a Jesús, dice aquí la Escritura, hermano, en el contexto de comprobación profética de que Él era el Mesías, las palabras, hermanos, me ha ungido para llevar buenas nuevas, dice aquí la Escritura, serían el resultado de la unción que tenía Jesús para predicar. Eran importantes porque la unción le hacía hablar a Él con autoridad. Se sentía la autoridad de Jesús cuando Él hablaba. Y aún se sigue sintiendo cuando usted se mete de lleno con la palabra, a hablar con Jesús, a contarles todas tus circunstancias a Jesús. Él te va a escuchar. Ahora Jesús es el Cristo de la gloria. Él mismo, Jesucristo es el que está, el intermediario entre Dios y los hombres para que tú puedas sentarte a hablar con Jesús, para que Él, a través de Él, su Padre, te pueda conocer como tú quieres conocerlo en este tiempo también a Él. Y esas palabras son las que preparan el momento de la sinagoga, el momento en que va a aparecer ese hombre cargado de demonios allá en Capernaum. Dice aquí la Escritura, porque ahí en ese tiempo había una persona que iba a escuchar estas palabras que producirían una reacción inadecuada en ella. Y no es que era la persona, era lo que había dentro de la persona. Porque muchas personas hoy en día también están endemoniadas. Y usted la oye muchas veces hablando una y contesta y habla y está solo hablando. Porque son demonios que están dentro de su cuerpo. Y hablan todos y quieren hablar a la vez. Y a veces usted lo ve peleando, discutiendo. Eso estaba pasando con este hombre. Otra vez las palabras dichas por el Señor siempre tienen dos oidores. Los que se maravillan de todo lo que Dios habla. Y aquellas personas que se irritan, que le produce irritación, se molestan y se ponen inconformes, incómodos, porque están oyendo una palabra que los desestabiliza. Pero sabemos por qué pasa eso en una persona. Lo estamos viendo a través de esta escritura del día de hoy. Las palabras fuertes, pero sin autoridad, las escuchamos aquí en Lucas 4, 33 y 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mire hermano, mire esto, qué importante. Él le dice al demonio, fíjate lo que le dice: déjanos, ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús? ¿Qué tienes tú contra nosotros? ¿Qué nos vienes a sacar de este lugar? ¿Qué expresa eso? Indignación, asombro de esos demonios que estaban ahí dentro de esa persona. Estaba mezclado como de miedo, porque el diablo le tiene miedo a Cristo. El diablo sabe la autoridad que tiene Cristo sobre él. Por eso él no se mete con Cristo. ¿Sabe? ¿Y sabe qué significa? Permítenos ser. Pero Jesús dice la palabra que Él ni siquiera los dejó terminar de hablar, porque en otras palabras ellos lo que le estaban diciendo a Jesús era: ¿sabes qué? Déjanos en paz, ya no nos molestes más. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Nada tenemos que ver. Estamos en este cuerpecito, estamos habitando, estamos contentos. Contigo no tenemos nada que ver, no te estamos haciendo ningún daño, Jesús. Eso fue lo que quisieron decir ellos en otras palabras. Pero este hombre que estaba poseído por estos demonios en la sinagoga, reconocieron los demonios quién era Jesús. ¿Sabes qué dijeron ellos? Él es el Santo de Dios. En otra palabra dice: tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué ellos lo reconocieron? Porque ellos también fueron ángeles y fueron buenos en el cielo. Que después, cuando hubo la división en el cielo de los ángeles, que fue las tres cuartas partes de los ángeles fueron destituidos y fueron enviados a la tierra, porque siguieron ¿a quién? Al mismo Satanás en el cielo, el ángel más hermoso que había de la alabanza, pero quiso ser, su orgullo le hizo pecar contra Dios, porque quiso ser mayor que Dios, más importante que Dios, quiso robar la grandeza de Dios y tenerla a Él. Y por eso fue con Él, como un rayo fuiste echado desde el cielo, dice la Escritura allá en Isaías 14. Usted lo encuentra allá. Hermano,
Muchos de nosotros todavía tenemos ese orgullo, esa soberbia, el creernos más que todo el mundo, el creer que lo que nosotros hablamos es lo más poderoso, lo más importante, y lo demás no sirve. Hermano, de ahí está el orgullo y la soberbia y la altivez. Y por eso fue desechado del cielo este ángel y se trajo consigo a las 3/4 partes que logró engañarlos allá en el mismo cielo. Y son los demonios que andan aquí en el mundo. Y dice la escritura allá en Judas que hay unos que están encerrados en cárceles bien fuertes, que al final de los tiempos serán soltados porque son demasiado malos. Entonces, hermano, mire, vea, cuando usted quiere ser más fuerte y más orgulloso que Dios, está mal. Hay que pedir perdón, arrepentirnos y apartarnos de este pecado. Ahora, estaba diciendo, tú viniste a destruirnos a nosotros. ¿Por qué nos viene a destruir a nosotros? Y Jesús le ordena al Espíritu que calle inmediatamente, que calle y que salga de este hombre. Suelta a este hombre, cállate y sal, sin hacer nada. El hombre los demonios empujaron al hombre, cayó al suelo, pero no le hicieron ningún tipo de daño y salieron. Usted no tiene para hacer una liberación que está gritando y grita y grita y grita para que el demonio salga o los demonios salgan. Jesús simplemente le dijo, cállate y sal. Cállate y salgan de ahí. Simplemente 2 palabras. No necesitamos hacer espectáculos para hacer una liberación. ¿Sabes una cosa? Jesús tiene poder sobre las fuerzas demoníacas, tiene poder sobre las fuerzas naturales, también tiene perdón. Y el ministerio de Dios es un ministerio de liberación, porque Él tiene las fuerzas naturales de Él sobre las fuerzas naturales de aquí de la tierra. Él tiene ese poder. Jesús vino a enseñarnos lo que es el ministerio de liberación. Usted no necesita, como le dije ahorita, hacer cosas extrañas ni espectaculares para sacar un demonio. Sencillamente puede hacerlo como Jesús nos enseña aquí a través de la Escritura. Ahora, ahí va a pasar algo inusual, y sí pasó, que estaba este muchachito cargado de tantos demonios, que Jesús tenía que hacer algo extraordinario e importante en ese lugar para que todo el mundo conociera que el dominio, el poder y la autoridad sobre los demonios solamente la tiene Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, al oír esta palabra que Jesús estaba enseñando, estos demonios, dice aquí, salieron y reaccionaron de una manera bastante fuerte, con mucha grosería, con mucha altanería y con mucho desprecio hacia Jesús. Pero reconocieron quién era Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Que lo reconocieron. Mira lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes? Pero el conocimiento sin santidad no te lleva a la salvación. El conocimiento que tú adquieres aquí en la Biblia, y si vives una vida de santificación cada día mayor, entonces tú tendrás la salvación de la cual habla la palabra, porque si no es así, esto no es sinónimo de salvación, como lo dice la Escritura. Ahora, en Lucas 4:35, mira lo que dice. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hay algo interesante en este texto que estamos leyendo, hermano. Cuando la alabanza de los hijos de Dios se hace con un corazón, hermano, con un espíritu quebrantado, que usted adora a Dios con toda su alma, con todo su ser, Dios recibe tu adoración con todo el amor, se alegra porque le estás adorando y le estás bendiciendo. Pero cuando la oración del Señor, ¿verdad?, viene de los demonios, el Señor manda a callar esas voces. Dios no recibe alabanza de los demonios. Solo recibe las alabanzas de sus hijos, de los que lo aman, de los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios siempre va a callar las voces del demonio. Dios siempre va a mostrar la diferencia entre sus hijos que lo aman de verdad y aquellos que son hijos del diablo y hacen las cosas que su padre, el diablo, les permite que hagan. A ellos Dios no los va a escuchar nunca, jamás. Él vio al hombre con una legión de demonios en su cuerpo y se compadeció de ese hombre. Por eso él se quedó ahí.
se compadeció del hombre, tuvo compasión de él y lo llamó para hacer la liberación tan grande que hizo públicamente, aún en la misma sinagoga, para darle una vida abundante a esta persona. Oiga, hermano, el demonio siempre va a querer que tú quedes en el ridículo. Por eso prepárate cuando vayas a hacer una liberación. Si mira cómo fueron de atrevidos, ¿qué tienes con nosotros? ¿A ti qué te interesa lo que nosotros estamos haciendo aquí? Eso fue, en otras palabras, lo que le dijeron ellos a Jesús. Por eso, hermano, mire bien cuando vaya a hacer una liberación, porque en liberaciones yo he visto que el diablo ridiculiza a la persona que lo está liberando, porque el diablo nos conoce perfectamente y sabe quién eres tú en Cristo Jesús. Y sabe cuando tú no eres, mira, reconoció a mismo Jesús, cuando tú no eres de Jesús. Entonces, hermano, Jesús mostró a través de la palabra su autoridad y los demonios dejaron desocupado este cuerpo. Dios mostró su victoria y el poder, dice aquí la Escritura, el poder de la palabra del Señor. Tenía autoridad y poder sobre Satanás, sobre sus demonios. Jesús nunca dejó de tener autoridad y poder sobre los demonios como lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Segundo, Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Vámonos a Lucas 4:38. Aquí vamos a cambiar de otro personaje. Aquí vemos del hombre que estaba endemoniado y ahora vamos a hablar de la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Bueno, entonces aquí vemos que de la sinagoga pasa a la casa de Pedro, porque Pedro era su amigo. Dice que la mayoría del tiempo el ministerio de Jesús, él lo pasó en la casa de Pedro, porque eran bastante amigos, eran bien conocidos entre todos. Y aquí nos da a resaltar el valor que Jesús le da a la amistad. Por eso él fue directamente de la sinagoga a la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús se compadece de todos los enfermos. En ese momento la suegra de Pedro tenía una fiebre, en uno dice bien alta, como es Mateo 8:14, y en Marcos 1:30 dice lo mismo. ¿Qué dice? 8:14 dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y dice, aquí dice solamente con fiebre, pero el que dice una gran fiebre es Lucas. ¿Por qué? Porque él está poniendo su puntito o su toquecito de médico. Recuerden que Lucas era médico. Y Lucas da un diagnóstico bastante fuerte sobre la fiebre que tenía la suegra de Pedro. En esos días, cuando daban esas fiebres, era una fiebre mortal, que muchos se morían de esa fiebre. O sea que lo que tenía la suegra de Pedro era una fiebre de muerte. Lucas lo había reconocido como médico. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús va a la casa de Pedro, se va con Juan y Jacobo para acompañarlos a la casa. Quiere decir que la cosa no era tan bajita, sino que era una cosa bien seria, que Jesús fue acompañado. Ahora dice además que era tan serio el asunto que Pedro y su esposa estaban atribulados un poco porque la situación estaba crítica en la señora. Me imagino a la hija que se sentiría aún peor porque era su propia madre. Ahora, por eso yo le digo, hermano, que cuando tú y yo confiamos en Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios va a cumplir su palabra, porque su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás va a pasar. Va a tener un cumplimiento en cada uno de nosotros. Y mira lo que me enseña la palabra, que la fiebre de esta señora también fue reprendida. Mira a Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Pero fíjate una cosa, aquí Jesús
reprendía a los demonios, para sacar los demonios. Pero aquí vemos que también Jesús reprende la fiebre. Y dice que al instante la fiebre cesó y esta mujer se levantó inmediatamente a servir. ¿Qué quiere decir? Que hubo un milagro instantáneo. Esta mujer recobró la fuerza. Esta mujer fue restaurada al mismo instante. Dice que le servía a todos los que estaban ahí. Una sola palabra fue suficiente, dice aquí la Escritura, para no solo detener la fiebre, sino para quitarla definitivamente de la suegra de Pedro. Hermana, su cuerpo inmediatamente quedó sin fiebre, dice aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús reprendió a la fiebre. Pero es curioso, hermano. Una cosa es que Jesús haya reprendido demonios y ahora esté reprendiendo una fiebre. Eso, si no le ponemos atención a esta Escritura, nos vamos nosotros a saber realmente que la fiebre también necesita ser reprendida. ¿Sabe? La Escritura lo acaba de decir. Y otra cosa, hermano, que él esté reprendiendo una fiebre. Estaba reprendiendo antes un hombre, ahora está reprendiendo una fiebre. Imagínese usted. Qué diferencia tan grande, del cielo a la tierra, la una con la otra. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una fiebre? Nos tomamos una pastilla y esperamos que la pastilla haga efecto. O nos vamos para el médico. O hacemos remedios caseros para curarnos la fiebre. Pero ¿quién de ustedes, de verdad, yo creo que muy pocas personas reprenden una fiebre? Jesús nos enseña que la fiebre también hay que reprenderla. Lo estamos viendo aquí en la Escritura. Casi nadie lo hace, pero Jesús sí lo hizo. Y nos lo está enseñando hoy, que Él reprendió la fiebre, ¿sabe? Usó su palabra de autoridad cuando estuvo enfrente de la suegra, diciéndole que le reprendía a la fiebre. Estaba enfrente de ella cuando lo hizo y la fiebre la dejó. No tuvo más fiebre la señora, no se enfermó. No habla la Biblia más que la señora se haya enfermado, sino que levantándose al instante, la señora empezó a servir. No tenía dolencias en el cuerpo, no tenía nada, porque cuando Jesús sana perfectamente. No queda nada en nuestro cuerpo. Y esta es la oración maravillosa que nos habló Jesús con el cese de la fiebre. Que usted y yo oremos y reprendamos todo tipo de enfermedad que llega a nosotros, hasta una simple fiebre. Nosotros lo podemos hacer en el nombre de Jesús y la fiebre va a cesar inmediatamente. ¿Qué hizo la señora? Después de que se recuperó de todo, dice, dejando su lecho, se levantó. Usted tiene que levantarse frente a cualquier circunstancia que esté sucediendo en su vida. Usted se levanta en el nombre de Jesús y empieza a servir y acompañar a Pedro y a su esposa y al mismo Jesús que acababa de hacer el milagro. Por eso yo le digo que nosotros como hijos de Dios recuperamos nuestras habilidades, todas nuestras habilidades cuando llegamos a la presencia de Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay dificultad que Dios no pueda desarrollar en nosotros y darle término para que nosotros vivamos esa vida amplia con Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito de darle las gracias a Dios? Esta mujer le dio gracias porque en el momento se levantó de su lecho y fue corriendo a servirle, a llenarlo de gratitud a Jesús por haberle hecho ese milagro tan grande y poderoso de sanarle con una sola palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a agradecerle a Dios por todas las sanidades que Dios nos ha hecho, de todas las cosas que Dios nos ha apartado a nosotros, que nos ha permitido que el daño toque nuestra vida? ¿Sabes? Cuando pensamos en Jesús, debemos empezar en cosas especiales, porque Jesús es especial. Hace cosas especiales por nosotros, hace cosas maravillosas por nosotros. En la gracia, Él nos permite disfrutar de la salud. Nosotros tenemos salud, de una o de otra manera la tenemos, porque estamos en la gracia y Él nos permite en tiempo de la gracia disfrutar de esa salud que nosotros necesitamos. No deberíamos tener hábitos de darle gracias a Dios realmente si no tienes ese hábito, hermano. Qué bueno que a partir de hoy tú puedas tener ese hábito de enseñarle a Jesús con gestos de agradecimiento, de que salgan del alma, de tu corazón, de tu ser, que tú muestres que esa enseñanza la has recibido de Jesús. Él también era agradecido con su Padre, agradecido con todo lo que le sirvieron aquí en la tierra siguiéndolo, como fueron sus discípulos. Él lo hizo con sus discípulos también lo puede hacer contigo y conmigo en este tiempo. Entonces nuestra salud nos llega
como un regalo médico divino. Él es el médico de cabecera, Él es el médico de excelencia. Cuando tengas una enfermedad, solamente recurre a Dios y Él te va, a través de su Hijo Jesucristo, te va a sanar inmediatamente. Y tercero, Jesús tiene autoridad sobre el poder del pecado. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús sanaba a todo el que llegara delante de su presencia. Mira que le llevaban a todo el mundo. Ahí hacía liberaciones, ahí sanaba, ahí perdonaba pecados, ahí hacía todo lo que un buen hijo de Dios debe aprender de Jesús. Jesús lo hacía con todo su corazón. Nosotros hoy tenemos que hacerlo también con todo nuestro corazón. Todos los milagros nos muestran a Jesús como el médico. Él es médico para sanarnos estas enfermedades. Es médico para ayudarnos a nosotros al arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Él perdona todos nuestros pecados porque ¿sabes qué? Él tiene poder sobre el pecado. Por eso Él lo puede hacer con nosotros. Ahora, no solamente Jesús sana enfermedades físicas, también Jesús sana enfermedades emocionales. ¿Cuántos hemos tenido enfermedades emocionales, hermanos? Como son la preocupación, la ansiedad, la depresión, las heridas, las pérdidas, hermanos, las derrotas y la desesperación. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por estas enfermedades que aparentemente no son enfermedades que se noten mucho, sino que son enfermedades emocionales que nos impiden a nosotros manejarnos como debemos manejarnos normalmente las personas? Siempre tenemos dificultades para todo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no son controladas por el Señor. Yo tengo que poner mis emociones en las manos de Dios para que Él me ayude y me forme en el control de mis emociones. Pero si no le rindo mis emociones a Dios, yo voy a pasar toda la vida en este proceso y nunca voy a sanar mis heridas y las pérdidas que yo haya tenido hasta este momento. ¿Cree usted que hay enfermedades emocionales, pero también espirituales, mucho más poderosas que las enfermedades físicas? Sí, hermano. Son muchas y muchas personas nosotros hemos ayudado a salir adelante, porque hemos llegado al punto de conocer realmente cuál es en el trasfondo de su vida, cuál es la enfermedad emocional que ella tiene en este tiempo. Yo le digo, hermano, ayudemos a nuestros hermanos para que poderlos sacar de ese proceso. Pero yo le digo una cosa: si usted quiere salir de ese proceso y busca ayuda, usted podrá salir. Pero si usted no quiere salir del proceso y le dan la ayuda, usted nunca va a salir. Yo soy la que tengo la necesidad de ser liberada. Nosotros ayudamos a las personas que tienen la necesidad de ser liberadas para que puedan salir adelante. Mira, piensa por un momento, la adicción de un vicio no es fácil salir, pero si tú vienes en busca de ayuda a Jesús, Jesús te va a ayudar a salir de ese proceso. Créalo, hay miles de testimonios sobre eso. Hermano, si usted ha venido pidiendo liberación, si usted pide la liberación con el alma, la liberación va a tocar su vida y va a ser totalmente liberada. Pero si todavía estás luchando con eso y no tomas la decisión, hermano, este es el mejor tiempo que tú tomes la decisión para que Dios te regale una sanidad de adentro hacia afuera, porque lo que está enfermo es lo de adentro. Toda la carga, todo el escombro que tienes ahí adentro que has guardado por muchos años, es tiempo de liberarte en el día de hoy. Es tiempo de que todo eso salga de tu vida personal. Mira lo que dijo 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Cristo fue la que nos limpió a todos de todo pecado. Si tú quieres llegar a los pies de Cristo, Él te va a limpiar y te va a sanar de toda enfermedad espiritual y de toda enfermedad emocional y de toda enfermedad física, porque Él tiene el poder sobre el pecado. Y Él te va a perdonar todos tus pecados, como dice la Escritura. ¿Sabes? Las enfermedades emocionales tienen el propósito de torturar tu alma. Escúchame bien en esta noche.
Tienen el propósito de torturar tu alma y hacer que tu cuerpo desfallezca. Pero aquí en Romanos 6:22, algo me dice la Escritura que es importante. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, cuando ya hemos recibido a Cristo, que es lo primero que tenemos que hacer, ya nosotros hemos sido perdonados. Ya el pecado no tiene poder de autoridad sobre nosotros, porque el que es poderoso sobre el pecado nos perdonó a nosotros y nos sacó de ese mundo de oscuridad y nos ha dado vida eterna, dice el versículo. Nos ha limpiado, nos ha sanado y nos ha dado esa vida eterna. Entonces, ¿hay enfermedades más allá de nuestro cuerpo? Sí las hay, hermanos, que son las espirituales, las que nos están atormentando nuestra alma en este tiempo. Pero Cristo las conoce todas, y cuando tú llegas a Él, a su presencia, Él te va a ayudar a sanar todas estas enfermedades, ¿sabes? Porque Él es la garantía de nosotros. Es la única garantía que nosotros tenemos de salvación, de bendición, hermanos, de liberación, de restauración. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que sana todas nuestras debilidades, hermanos. Él es el que sana todo en nosotros, porque Él vivió en la carne. Él conoce todas las debilidades, pero nunca pecó. Esa es la diferencia con Jesús y la diferencia con nosotros. Hermano, qué preciosa fue y sigue siendo hasta el día de hoy la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y padeció por ti, por mí, no se bajó de la cruz por amor a ti, por amor a mí. Qué pasaje más ilustrativo de que la gente, dice, tenía hambre y sed de Él, porque de Dios, porque lo seguían y querían que Él todo el tiempo le estuviera enseñando, predicando la palabra de Dios. Ojalá hoy existiera esa sed de buscar a Jesús, de oír la palabra, como en esos tiempos, hermanos. Yo te hago un llamado en esta noche, busca escuchar la palabra de Dios. Alégrate cuando escuchas la palabra de Dios. Siente que esa palabra de Dios va a ser algo extraordinario en tu vida personal. ¿Sabes? Porque el pecado te pone cargas pesadas. El pecado te llena la vida de amargura, de resentimiento, de dolor. Y a Cristo te libertó. Cuando murió en la cruz, Él clavó todas las actas contrarias a nosotros, las que no podíamos nosotros ni siquiera cumplir. Jesús lo hizo por nosotros. Entonces es tiempo de levantar tu alma y tu corazón delante de la presencia de Dios y buscarlo, porque el pecado te enferma, hermano. El pecado no te deja vivir. Mira lo que dice Jeremías 33, versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Vieron? Todos los que se rebelaron en pecado, todos los que pecaron contra Dios, dice, todavía en la bondad de Dios, dice, yo perdonaré todos tus pecados. Dios te limpia nuevamente, hermano. Vaya a la presencia de Dios. Ahí vas a encontrar paz, refrigerio. Ahí vas a encontrar el amor de Dios, la gracia y la misericordia del Señor. Hermano, yo te digo algo, la gente toda acudía detrás de Jesús. Yo no sé si hoy tú quieres acudir detrás de Jesús, ¿sabes? Y no iba una ni dos personas, y grandes multitudes rogándole a Jesús que sanara a sus seres queridos, que se quedara con ellos, que no se fuera de ese lugar. Yo no sé si tú quieres hacer lo mismo. Si hay una posesión demoníaca en ti, Jesús la va a libertar, si tú se lo pides a Él. Hermano, si tienes una enfermedad y tú se lo pides a Jesús, Jesús te va a sanar de esa enfermedad. Si tienes un problema emocional, Jesús te va a sanar de ese problema emocional. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo el Señor? Te está invitando en esta noche a que vayas donde Él, a su presencia. Si estás trabajado, si estás cargado, porque Él te va a hacer descansar. Él es el único que te puede hacer descansar. Así que yo te invito a ti a que tú invites a Jesús a que esté contigo para que Él te pueda sanar y levantar en este proceso.
Y te concluyo en esta noche con este versículo bíblico, 1 de Pedro 5:7. Pedro, yo creo que escribió esto porque se estaba acordando de lo que Jesús hizo por su suegra en ese tiempo. Y nos está hablando del cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús fue tan cuidadoso con la señora que le dio la mano y todo en su lecho de enferma y la sanó. Mira lo que dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así que toda ansiedad que tengas en tu vida, en tu alma, en tu ser, entrégaselo a Jesús en esta noche y verás la maravillosa sanidad que viene de parte de Jesús a tu vida personal. Hermano, gracias por estar con nosotros compartiendo este precioso mensaje de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.